Pues, ¿qué pasa, Rubén? ¿Cómo Aquí estamos? andamos. ¿Qué tal esa Bien, farsa bien. de hacer como que estamos empezando algo? Me estoy acostumbrando ya a la farsa de con esto, que le doy al rec y empieza algo y ya me parece lo más natural del mundo, aunque es toda una mentira. Sí, Bueno, ya. tú propusiste el tema, entonces yo lo presento, que es la dinámica Arranca. habitual. El tema era what ifs. What ifs, que supongo que valdrán tanto como para aplicarán tanto a la vida cotidiana o lo que sea, como a la ficción, como a tal, ¿no? O sea, la idea era, te lanzo la idea de what ifs existenciales, ¿no? Y tú la interpretas como quieras. Y Para el bueno, que no pues lo yo sepa, aunque creo que lo va a explicar Ángel bien, para el que no lo sepa, What If es un easy. No sé si me y explico. sí, exacto, traducido al castellano sería, ¿qué pasaría si, qué hubiera pasado si, y si en vez de esto hubiera hecho esto otro y tal, no sé cuántos? Bueno, pues he agrupado como dos categorías de what ifs para atacar el asunto. La primera categoría la identifica como siguiendo, no sé cómo decirte, cronológicamente, cuál es la primera vez que me encontré yo con la idea de what if en mi vida explícitamente, o sea, llamándola what if, y era en los cómics de Marvel, realmente en el universo de Marvel, crearon una cosa que se llamaba como el multiverso y tal, ¿no? Que era, bueno, que era básicamente realidades paralelas o alternativas a las líneas argumentales que se habían desarrollado hasta ese momento con los personajes que había en el universo Marvel que había, bueno, pues vamos a intentar desarrollar líneas argumentales alternativas. Y claro, caes en el problema de la coherencia argumental, ¿no? Que es como si tienes una trama, una línea argumental de un personaje y cambias algo, pues pierde consistencia o pierde coherencia. Entonces dices, bueno, no pasa nada. Nos inventamos una cosa que se llama el multiverso, ¿no? En el que hay como bifurcaciones o ramificaciones. Entonces, si las cosas hubieran pasado de otra manera, pues tenemos como más historias que podemos contar o más margen de maniobra. Yo lo interpreté en su día como eso, ¿no? Como se han desarrollado, han crecido tanto las tramas argumentales que ya es muy difícil generar nuevas historias y no violar la coherencia argumental del Claro. personaje. Porque es como le han pasado tantas cosas y tiene tanta historia, tiene tanto tal, que al final si intento contar otra historia seguro que voy a tener que pisar algo o estoy muy constreñido por todo lo que le ha ido pasando al personaje. Entonces, bueno, pues una opción fácil es decir, vale, te cuento una versión alternativa de tal. O luego otra manera como hacer la idea de crossovers, ¿no? Hay personajes que a lo mejor que sus líneas argumentales nunca se han llegado a cruzar o nunca lo que sea, bueno, puede hacer que se crucen. Pero claro, pero si se han cruzado, luego esto puede dar lugar a Se te ha complicado más. secuencias que luego, si las intento separar otra vez, ya Ya, no, porque si se me muere uno, si mato a uno, si hiero a uno, ¿qué pasa luego y tal? Entonces dije, vale, te digo, todo esto se arregla como en Rick y Morty, con el multiverso, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana y siempre puedes cambiar de universo lo que sea y aquí no ha pasado nada. Eso como idea, en realidad creo que ha aparecido muchas veces antes, aunque no se llamara de forma explícita, aunque no las formularan explícitamente como what if, ¿no? Pero creo que es como un motivo recurrente de la ciencia ficción en general. O sea, de hecho, si lo piensas, la ciencia ficción en general, muy en la esencia de lo que es el género de ciencia ficción, está esa idea. Está el decir, vamos a imaginar que hubiera algún elemento que no tenemos en la vida real o en el mundo que conocemos y tal, y vamos a intentar derivar de forma lógica cuáles serían las consecuencias de que eso existiera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera una máquina que nos permitiera viajar en el tiempo? O sea, pues mucho de la ciencia ficción realmente es esa idea, ¿no? Es qué pasaría si descubriéramos una máquina con la cual pudiéramos viajar en el tiempo. ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué tal? Entonces, a partir de ahí empiezas a crear historias. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasaría si tuviéramos un ordenador que se vuelve súper inteligente y que puede controlar máquinas y qué tal, ¿no? Todavía no lo tenemos, pero bueno, estamos camino, tal, ¿no? Y la clásica incluso, pues qué pasaría si hubiera un barco que pudiera meterse por debajo del agua y tal. Hay veces que hasta aciertan, ¿no? Porque luego se termina sucediendo. Y muchas de las ideas de ciencia ficción que van por inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar, estoy convencido de que en algún momento se confundirán un poco con la realidad porque van por ahí. Bueno, pues toda esa línea, digamos, de what ifs, ¿no? que yo creo que hunde mucho sus raíces en la ciencia ficción y en qué se ha basado la literatura de ciencia ficción y no literatura, sino otros géneros de ciencia ficción en general, creo que es muy chula, creo que está muy bien, creo que sirve para inventar historias, para hacer volar la imaginación, para estimular, ¿no? con historias originales y tal. No me he metido mucho con ella en plan a jugar de qué pasaría así, qué pasaría tal, pero creo que es como, digamos, una rama lícita o muy productiva o muy interesante de what ifs que se pueden hacer. Y luego me he ido a una categoría B de what ifs que van más con... serían como instrumentos de reflexión sobre la vida en general o sobre la propia vida en particular, ¿no?
todos, seguramente en algún momento en nuestra vida, tendemos como a asociar episodios concretos de nuestra vida como, este punto fue muy trascendente, fue muy importante porque pasó tal cosa y como consecuencia de lo tal pasó esto. ¿Qué habría pasado si en lugar de tomar esta decisión hubiera tomado esta otra, ¿no? O puede ser en nuestra propia vida, que eso lo hacemos mucho y tal, o puede ser, pues bueno, en la vida general, en la historia, ¿no? Lo típico de ¿qué habría pasado si Ramos no hubiera marcado el gol en el minuto 93 en Lisboa y tal? A lo mejor el Atleti ganaba la Champions, en fin, ¿no? ¿Qué cosas habrían pasado y tal? Bueno, toda esa clase de ejercicios de la categoría 2, que tienen más que ver con reflexiones sobre la vida o sobre cosas que nos han pasado y sobre tal, creo que en general como ejercicio, ese tipo de what ifs me parecen entre perniciosos y estériles. O sea, no digo que no sea interesante hacerlos, digo que si los haces con el objetivo de pensar qué habría pasado, sí, o sea, de desarrollar una historia alternativa para ella tal, no creo que vayas a ninguna parte que te pueda interesar. Porque creo que es imposible predecir, o desarrollar tu futuro a partir de una decisión que tal y empezar a fantasear y empezar a tal. O sea, primero porque creo que hay, es una ilusión pensar que hay episodios puntuales de tu vida que supusieron como momentos trascendentes y que a partir de ahí una bifurcación y si hubieran sucedido de otra manera, las cosas habrían ido de otra manera, pero son solo unos cuantos y el resto de tu vida avanza de forma lineal, perfectamente determinada y simplemente hay momentos puntuales en los cuales son críticos para tu vida y la cambian. Creo que no es así. O sea, creo que en realidad vivimos una sucesión de instantes y en cada momento hay muchas ramificaciones y en cada momento, en función de lo que pase, lo que tomes, puede haber consecuencias muy trascendentales para tu vida que son imposibles de tal. Entonces, en ese sentido, creo que el ejercicio que hacemos a veces de, joder, ojalá no hubiera hecho tal, joder, ojalá no hubiera, es como, ya, y tantas cosas que haces al cabo del día que no te paras a pensarlas porque no das importancia y si no las hubieras hecho, las cosas habrían sido. Y por supuesto, solo quedarse además con las malas. Sí, y además muy buena apreciación. Y todas las buenas. Exacto, y siempre piensas en las malas y no en las buenas. También iba a hablar de eso, es como se suele hacer como lecturas de los errores, si hubiera esto fue un error, entonces si hubiera hecho esto otro que no es un error, pues las cosas irían mejor y tal, y no sé cuánto. Es como muchas de las decisiones no son puras, en plan de no son un error puro o no son un acierto puro. O sea, casi todas las decisiones que tomas al final te terminan trayendo consecuencias positivas y consecuencias negativas, y si tú subjetivamente tiendes a valorar según qué decisión como un error, o tiendes a valorar según qué decisión como la causa de cosas negativas que te han pasado posteriormente, pues tiendes a retroactivamente a identificar eso como un error. Pero a lo mejor, claro, si te fijaras en las cosas positivas que te ha traído, las consecuencias positivas que ha traído, pues a lo mejor eso no era necesariamente un error. Entonces ya te digo, en general interpretar los what ifs vitales como, pues eso, cosas, decisiones que se tomaron que han tenido consecuencias negativas de las que como te lamentas la lectura de ¿qué hubiera pasado si se hubiera evitado hacer tal y cual? Creo que es pernicioso. Porque, bueno, por dos cosas. Primero, porque no sabes realmente cuántas otras cosas te han pasado, cuántas otras decisiones has tomado en tu vida que podrían haber sido mucho peores y que no tal. Y segundo, porque muchas veces lo que estás haciendo es enfocarte en las consecuencias negativas de las decisiones que tomas y no en las positivas. Y tercero, porque es impredecible, o sea, es imposible saber qué habría pasado si hubieras tomado la otra decisión. O sea, no te lleva a ninguna parte ese ejercicio. O sea, es decir, no sabes no sé si te habría ido mejor, peor o tal, porque al minuto siguiente te habría pasado otra cosa o a los 2 meses te habría pasado otra que no tienes ni puta idea y que habría sido a lo mejor igual de trascendente o más, con lo cual pues no veo que vayan a ninguna parte. Bueno, en los dos casos... Sí, eso va a decir, efectivamente, vale para, primero, como ejercicio entretenido al que le entretenga, y en plan de, muchas veces que haces el ejercicio es para lamentos, entonces es como, mira, olvídate, porque es que si no te va a llevar a ningún lado y si encima para que lo uses para lamentarte ya es negativo en sí mismo. Si todavía es en plan de, o te entretienes pensándolo, jaja, fíjate, tal, no sé qué, o incluso, yo qué sé, para si quieres sacar algún tipo de aprendizaje por rememorar algún aspecto de tu vida, mira, aquí, si es que ya te digo, si hay algún aprendizaje que puedes hacer, vale, si no, si te entretiene. Si no, es que no vale para mucho más. Y si acaso también como herramienta de o excusa, si se quiere, para analizar otras cosas. Pongo un ejemplo que lo tenía por ahí apuntado, a lo mejor no el de Ramos, había apuntado el de Fábregas en los cuartos, en los penaltis contra Italia.
Yo también lo tenía el mismo tío. Tenía el mismo. No, creo que eso era el 3, o sea, iba, digamos, encarrilado, o sea, aunque lo hubiera fallado, probablemente Sí, a lo mejor te puedes haber hubiera salvado, opción. pero... Bravo, si quieres, y si hubiera aprendido esa terna de penaltis España, como tantas otras. Tantas veces que ha pasado, claro. Claro. Vale para, sí, por ejemplo, ese caso en concreto a lo mejor puede valer de punto de apoyo para analizar aspectos emocionales que había de España respecto al fútbol, en lo negativo de... Siempre, nunca pasamos de cuartos, siempre nos en cuartos, tenemos una barrera psicológica aquí, pase lo que pase en cuartos, va a pasar cualquier cosa que vamos a palmar, y justo ese día pasamos y fue, bueno, ganamos en ese mundial, ¿no? O sea, fue la Eurocopa. Fue la Eurocopa, fue la Eurocopa, la primera Eurocopa que ganamos, y a partir de la Eurocopa luego el mundial y luego la otra Eurocopa, o sea, hubo una cosa, fue una cosa, claro, o sea, a partir de ese fue una inflexión ahí muy aparentemente. De hecho, yo además lo viví en Villalba y con la gente que estaba, ya no solo de amigos, sino de todo el bar, se celebró especialmente más que muchas otras cosas, incluso que las semis después o qué tal, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco porque se notó esa sensación de... Pero vamos, ya te digo que por no irme del asunto, vale como si se quiere de apoyo para analizar otras cosas mucho más allá del what if en sí mismo. Bueno, what if es la excusa, si se quiere, para hablar de X aspectos, más que de what if en sí mismo. Por todo demás, tal cual lo has dicho. Estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo. Es peor que estéril. Sí, puede ser peor que estéril. Era, sí, la idea que me apunté es... sí es válido, claro, como ejercicio a lo mejor de reflexión o de análisis, de qué pasó en este momento, cuáles fueron las consecuencias de lo que pasó en este momento, cómo afectó a mi vida, cómo tal, no sé qué. Y si es reflexionar sobre tu propia vida real, sobre las consecuencias que tuvo para tu vida, sobre cómo percibes tú esto, sobre cómo valoras, sobre cómo tal, ahí sí puede haber un ejercicio interesante. Claro, en lo que creo que no hay un ejercicio tan interesante es empezar a fantasear con qué otras cosas podían haber pasado. ¿Qué otras cosas podían haber pasado? Podría ser interesante en el sentido de que sería a lo mejor como una proyección de tus deseos o de tus anhelos o de tal. Seguramente, si intentas inventarte qué habría pasado si identificas eso como un error, pues tú proyectarás en las fantasías de qué habría pasado si no, cómo querrías que hubiera sido tu vida, proyectarás un poco tus deseos, tus aspiraciones, tal, o qué cosas te dan miedo, qué cosas tal, o todo eso. Bueno, por ahí puede ser interesante, pero si simplemente analizas el hecho, identificas ese momento en concreto y lo analizas como qué representó, qué simbolizó, qué pasó a partir de ese momento, cuáles fueron las consecuencias, cuál tal, sí puede ser un ejercicio interesante, fructífero, en el sentido de que puedes ganar insight, puedes ganar conocimiento de qué pensábamos, cómo veíamos según qué cosas, qué tal, y cómo a lo mejor un detalle que aparentemente es intrascendente, es un pequeño detalle, puede generar una bola gigantesca o puede cambiar mucho las cosas o como tal. Yo había apuntado varios ejemplos de deportes porque me parece como un entorno muy paradigmático en el cual pequeños detalles aparentemente suponen grandes diferencias. O sea, es decir, y había puesto precisamente lo de los cuartos de España, había puesto la prórroga de Lisboa, había puesto que Nadal hubiera nacido chica, o hubiera seguido jugando al fútbol en lugar del tenis, o no jugara de zurdo, o se hubiera quedado jugando de diestro, o esa clase de cosas, ¿no? Es como, claro, parece que son detalles, ¿no? Y pueden suponer mucho cambio. Pues por una parte pensé, la vida en el fondo sigue igual. Por otra, claro, no es verdad que siga igual. O sea, porque claro, yo pensaba, y si hubiera ganado el Atleti la Champions esa, yo pensaba, bueno, pues los atléticos estarían un poco más crecidos, el mito del Cholo se habría acrecentado un poco y tal, pero yo creo que al final, en conjunto, la vida seguiría igual. A todo te adaptas. Depende del Atlético a que se le pregunte. Claro, si le preguntas a un Atlético te da una polla, ¿qué coño me estás contando? ¿No? Para mí yo me acuerdo preguntándole a uno, digo, no le pregunté con ningún tipo de ni papita ni le comenté, que digo, estaban hablando de eso y además no era le conocía de poco. Y le pregunté y dice, mira, preguntarme eso es como preguntarme si se ha muerto mi padre o algo así. Sí, hay gente que lo esto años después. Pecho, ¿no? Años después. Es como, joder, porque aquí, entonces, aunque solo sea por quitarse ese soponcio, si realmente lo vio así, no se puso así muy... Si dijo eso, no creo que sea para tanto, pero mucha ilusión no le dio hacer. No, está claro. Yo en esos casos, ya te digo, suelo referirme al famoso estudio empírico este de la lotería. De que varios años después de que la gente premiada por la lotería te dice varios años después te reporta niveles de felicidad parecidos a los que tenía antes de que le tocara la lotería.
O sea, que muchas veces también incluso tendemos como a sobredimensionar la importancia o la trascendencia para nuestras vidas de hechos tal. Por supuesto que el día que pasamos de cuartos fue un subidón, por supuesto que el día que ganamos la Eurocopa fue un subidón, por supuesto que el día que ganamos el Mundial más aún y todo eso y tal. Pero claro, pero luego eso tiene que ver con una importancia más relativa de la que pensamos para nuestra vida. Quiero decir, porque al final en el día a día y en tu vida cotidiana y en tu tal no sé cuántos, no, muchas de esas cosas no afectan. O sea, decir, a mí en mi vida... Quiero decir, que España tenga dos Eurocopas y un Mundial o que no las tenga, realmente a mi vida le ha afectado cero. Hay una frase muy recurrente en el grupo de WhatsApp que tenemos los de fútbol, que hablamos mucho de fútbol, que es lo de las hipotecas. Que es como, no va a pagar tus hipotecas que gane tu equipo el fin de semana, no te va a pagar una letra de hipoteca, no te va a quitar la hipoteca, no tal, no lo que sea. O sea, tu vida realmente sigue. Esto realmente es un poco trascendente para tu vida o tiene poco impacto. A lo mejor para los futbolistas profesionalmente, a lo mejor tal. Además estás absolutamente dependiente, es como si pudieras aportar algo ahí para ayudar para que gane, todavía, pero ¿qué decir? Que no, o sea, depende de ti, ni afecta a tu vida cotidiana realmente, a no ser que seas, bueno, ya te digo, o sea, con la salvedad de que... Si lo llevas muy mal, vale, pero ¿qué decir? Pero lo que has dicho de la lotería y al inverso, o sea, es decir, hice el estudio de uno que le tocó la lotería y uno que se había quedado paralítico. Y al año los dos estaban, o sea, es decir, para lo bueno y para lo malo. Es claro que lo de... Para lo malo era como... Sí. Y en toda la vida, sí, claro. Te adaptas a todo. O sea, tú eres mucho más... La gente es mucho más resiliente, tiene más capacidad de adaptación de la que se piensa. Todos. O sea, tú y yo incluidos. Cinta de correr hedónica se llama eso. ¿Cómo? Es lo que le llaman la cinta de correr hedónica. Cinta de correr hedónica. Es como que te aceleran, te adaptas al nuevo ritmo y... ¿no? Sí. Te toca la lotería, fantástico. El día siguiente. Y al paralítico al día siguiente, hecho polvo. Pero al final, con el paso del tiempo, te adaptas. Van, digamos, convergiendo. Y entonces, claro, eso explica que porque si no, claro, si no habría muchísimos suicidios o yo qué sé, o muchísimos orgasmos o euforias o tal, ¿no? Gente que, claro, decir que exultante de felicidad, ¿no? Y el mundo realmente no es así, ¿no? Ni la gente, claro, ni hay tantos suicidios, ni la gente está por ahí descorchando champán por la calle a diario, ni nada de eso, ¿no? O sea, decir, sí, te adaptas, ¿no? Luego, una reflexión interesante que me vino a raíz de lo de esos pequeños detalles que cambian mucho las cosas. Se me vino la misma idea que surgió en otra conversación que tuvimos, que era la famosa teoría del valor trabajo, la de Marx, de por qué algo tiene valor. Bueno, tiene valor por el esfuerzo que ha supuesto llegar hasta ello, tiene que tal. No, eso no es exactamente así, es un poco subjetivo, porque lo que decíamos del submarinista, ¿no? Si el submarinista baja o el buzo y coge la piedra que hay al lado de la perla, pues como ha costado el mismo trabajo, esa piedra debería tener el mismo valor y no, y tal. Y en el caso por ejemplo, del deporte y esa clase de cosas pasa un poco lo mismo. O sea, en el sentido de que una bola pase o no pase, en el sentido de que un tiro entre o no entre, en el sentido de que tal, te puede transformar en campeón del mundo o no. Sí. Y entonces, claro, entonces es como, claro, pero el trabajo es el mismo, el mérito es el mismo, el esfuerzo es el mismo, el partido es el mismo, o sea, todo ha sido igual. Lo que pasa es que en un caso un balón ha rebotado en el larguero, ha botado hacia abajo y no ha pasado la línea, y el otro sí, ¿no? Y claro, y sí, bueno, eres campeón del mundo, eres la polla, eres uno de los mejores futbolistas del mundo, contratos, tal, no sé qué, y esto es consecuencia de todo tu trabajo, de todo tu esfuerzo, de todo tu sacrificio, de todo tu tal. Y si la pelota bota pero no pasa la línea, pues ya parece que no te has esforzado lo suficiente, no has trabajado lo suficiente, no tal cual. Es como, un momento, o sea, ha pasado exactamente lo mismo. O sea, es decir, lo que pasa es que tendemos, que es otra cosa que me he dado cuenta, a reescribir o a reinterpretar los acontecimientos a raíz de los resultados. O sea, es decir, somos muy resultadistas. Si España gana el Mundial o si el Madrid gana 4 de 5 Champions, tiendes a pensar que es que era claramente un equipo superior, que los futbolistas eran mejores, que sabían competir mejor, que tal y que cual, y una serie de cosas. Eso es como, y al contrario con el Atleti, es que es un equipo de mentalidad perdedora, es que es un equipo que no sabe competir, es que es un equipo que se caga, es que es un equipo que cuando hay situaciones complicadas, comprometidas, responde peor, es que tal. Es como, no, tú esto lo estás reescribiendo a posteriori porque eso es lo que ha pasado. Es decir, pero si Ramos no hubiera metido el gol y en la otra final el Juanfran no hubiera tirado el palo y hubiera sido de otra manera y tal, a lo mejor el Atleti tenía 2 Champions, el Madrid no tenía ninguna, entonces ¿qué coño está? Y habría sido más o menos el mismo partido, ¿eh? O sea, no hace falta hacer partidos muy distintos, esfuerzos muy distintos, tal, o sea, son pequeños detalles. Y pequeños detalles no pueden cambiar tanto el relato. O sea, no puede ser, claro, no puede ser que por 2 pequeños detalles un equipo no sepa competir, o tal. Es como el esfuerzo es el mismo, el trabajo es el mismo, la voluntad, la ambición de ganar es la misma, todo es lo mismo.
Y eso, pues ya te Pero digo. es que es también lo de quitar, te quedas solo con, es como, y cuando ganaba y las 10, no sé qué tiene 12 o 13 ligas, las 12 o 13 ligas esas, no, ¿qué pasó con ellas? Ya, digo, del Atleti, no Sí, han sí, sí, existido, sí. no. Claro. Y luego aparte el hecho de, vale, cuando llegas ahí pierdes, joder, pero es como, no, pero sí, lo que has dicho tú, el partido es el mismo, pero claro, el hecho de todo el trabajo te ha dado la opción de que la bola pase la red o no. O sea, a mí no se me ha quedado la red la bola en mi campo en ninguna final de Wimbledon. Eso Porque bien. no, Sí, pues no pero has tenido la opción de ni en la llegar primera ahí. ronda, ni en la primera ronda del Trofeo del Espinal, porque no Claro, me claro, das una claro. raqueta y no he hecho nada al respecto, entonces no tengo esa opción. No, Pero pero eso no, esa se obvia, o se da por hecho, todo ese trozo se da por hecho sí, y eso se se queda descuenta, entonces se empieza a valorar el Juan Fran simplemente el palo. la parte del final. Es como, a ver, realmente esos dos equipos, los dos, tienen un meritazo de la hostia comparado con la mayor parte de equipos del mundo. Y luego a partir de ahí ya esos pequeños detalles han hecho que tal. Pero no, lo que se hace es magnificar a uno y empequeñecer al otro, ¿no? Es decir, esto se hace, o sea, esto se hace. O sea, en realidad se magnifica en general a los ganadores y se minimiza a los perdedores, cuando realmente, claro, la gente no se acuerda de los detalles podría haber sido perfectamente al revés y no habría crujido nada. O sea, es decir, no habría crujido nada. Perfectamente, es decir, eso ya es azar puro, ¿no? Si lo que dice de Juan Fran el palo no es que Atleti no compita, es que Claro. pues ha tirado, Es que, bueno, Juan Fran tira el palo. uno de los dos, cuando llegas al penalti, uno de los dos tiene que ganar. Es que por pelotas uno de los dos tiene que ganar. Bueno, pues, Sí, y además, si todavía hubiera ganado 7-0 en Madrid o algo así. claro, bueno, claro, si hubiera sido, es que marcaron todos sus penaltis y los otros fallaron todos sus penaltis de mala manera. Como, joder, pues podían haberse ocurrido un poco practicar penaltis, pero que al final fue al palo y el yo que sé, no sé qué penalti fue, pero yo sé el sexto, el séptimo, o sea, que llevaban ya tirados muchísimo. No. Ya o sea, se juegan los penaltis. que no fue una mala ronda de penaltis. O sea, entonces, pues bueno, pues en fin. Añado de eso, para que no se me olvide lo de quitar y poner, porque puse una de las, así como un ejemplo de what if, es lo de las serendipias, esto de encontrar algo un poco por casualidad. Pongo un ejemplo, así que aporte en la vida. Lo de, se me olvidan hasta el nombre, no sé si era Pasteur, el de la penicilina, no, bueno, es que no me acuerdo si el ejemplo era de penicilina. El de la penicilina era Fleming y creo que estaba buscando otra cosa. Vale, es que no sé si era Fleming para la penicilina o Pasteur para la vacuna, ¿no? Pero vamos, fue esto de, es que es típico de lo de Howe, una no sé qué la nevera, no sé cómo sí, de apócrifo es esto, ¿no? sé pero, qué, por accidente lo que digo, ¿qué ha pasado aquí? Eso no sé, claro. Y de esas hay X en la vida. Y si no, bueno, y si no. Pero, claro, hay muchas que no han pasado y por las cuales no tenemos a día de hoy según qué aspectos. Claro. Con lo cual volvemos a lo mismo. Fíjate qué casualidad. Menos mal que habría sido y qué habría sido si hubiera pasado tal cosa que no pasó y hubiera sido todavía mucho mejor. Pues, o muy negativa, lo que quieras. O bueno, pero y luego esas cosas no son tales, porque al final si estás experimentando con rayos X durante años y años y años, pues si no eres... Aún se te hacen alguna carambola, si es con rayos X, pues si no es Redgen será otro, pero alguno se dará cuenta de qué coño ha pasado aquí, se me ha velado este carrete. ¿Sabes? O sea, es decir, esto al final, a base de observarlos, a base de estudiar los efectos de los rayos X, pues en algún momento darías con un efecto, ¿no? O sea, pues puede ser uno, puede ser otro. Es el mismo, en ciencias de hecho hay un efecto parecido al que te decía del ganador y el perdedor y todas esas cosas. O sea, hay muchos teoremas o muchas leyes, mucho tal, que llevan el nombre de una persona y eso transmite la idea errónea de que esa persona ella sola se puso un día en casa a pensar tal, y dio con eso él solo y ahí está y es su trabajo y no es así. No es así, o sea, muchos de esos problemas son problemas que se han ido tratando durante y a veces siglos. Y lo han atacado diferentes personas y han hecho diferentes aproximaciones y han llegado a diferentes resultados parciales, a diferentes tal, y de repente un día un tío, pues bueno, hizo su particular contribución y tal y no sé cuántos, y a lo mejor como consecuencia de esa particular contribución a todo el proceso que da lugar, en último término, a una demostración de un teorema, pues le pone el nombre de uno o de otro o de quien sea, pero realmente ahí hay el trabajo de mucha gente dándole muchas vueltas y atacándolo de muchas maneras distintas, y lo que decía Newton de los hombros de lo de caminar a hombros de gigantes. Y claro, es decir, es como no, yo he llegado aquí y yo me he encontrado con el trabajo de mucha gente, con muchas maneras de tal, y yo he utilizado todo eso y bueno, di un paso más que a lo mejor por lo que fuera se le dio más importancia, se le dio más peso
Y entonces, pues bueno, pues ahora la historia la recuerda con mi nombre esta ley, o la recuerda, que no quita que esa gente sea muy brillante, obviamente. Sí, no, claro, Pero- es que igual, a mí me pones no sé qué cantidad de material y venga, ahora tú haces el remate, es como no hay remate que hacer. claro. O sea, no he sabido sacar de ese material lo necesario para dar el remate. Pero es decir, que yo no puedo, pero eso quiere decir que el que lo consiga tiene mérito, como he dicho. Tiene mérito, Y hay otras pero personas si casi igualmente nosotros... brillantes que la gente no las recuerda, o no sabe ni que existieron, o tal, ¿no? Y es igualmente brillante, hicieron un trabajo igual de importante para llegar a esos resultados, ¿no? O sea, decir, sería muy difícil empezar a discriminar qué peso tiene cada una de estas personas en este proceso y tal, pero por lo que sea, pues todo el mundo recuerda a Einstein y a Eddington menos y a Minkowski menos. Pues bueno. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es lo que hay, lo que hay. Wow, Whale, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues, Sí, digo, eso, la cosa claro, es así, por ¿no? eso las cosas, primero, disfrutar haciéndolas y saber valorar, aunque seas tú el único que lo valora. O sea, Claro. es decir, está en mi casa haciéndolo y no es, hay mucha gente que está en su casa haciendo cosas que no pretendía hacerlas para nadie y se las ha quedado para sí mismo porque no necesitaba el reconocimiento, por así decir, para estar satisfecho. Entonces, claro, todos esos, pues claro, muchos de esos además que dices, pues seguro a lo mejor si lo necesitaban y es como, joder, incluso alguno estaría vivo cuando ocurrió y es como, pero No si he es hecho la justo. de Dios, he No es hecho la de justo. Dios y se Sí, va sí, que el sí, sí. mérito ahí Don Crispín. Y sí, sí, efectivamente. En la que está Eh, clase no iba un cavernícola por ahí, ¡pum! Teoría de la relatividad. O claro, exacto. no O sé sea, qué es como ponte a adelanto, no sé qué. discriminar el peso que ha tenido cada una de las personas que han estado investigando tal, los experimentos de Doppler-Fizeau, los de Michelson-Morley, todas estas cosas, ¿no? Ponte a pesar ahí, claro, o sea, decir, como claro, pero bueno, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Normalmente, como se dice, es cada sea un invento, descubrimiento, un producto y tal, o que suelo llamarlo del, como, no sé, el próximo adyacente o algo así, que es como, pues eso, no, un cavernícola no va a inventar un coche, o un móvil, sino que el último de última, bueno, otra vez, si esto es otra vez lo que has dicho tú, es que el último que llega ha llegado justo el paso después que se necesitaba, aunque el paso sea brillante, hay que tener ingenio, saber una cantidad de cosas X. Pero es decir, sin todo de atrás, no hay tu tía. Y Se ha luego hecho lo como peor, un claro, y poquito más lo de peor no es avance. eso, lo peor es que se reconstruye la historia contándote que fue ese tío. O sea, decir, ¿sabes? O sea, entonces Sí, todo sí, el sí, sí. mundo, claro, o El sea, bueno decir, es este, el ¿cómo que bueno fue a es pasar este. este? Y es Sí, como, sí, no, sí. no, no funciona así, ¿no? Y eso me temo, que la intuición me dice, o sea, en el caso de la ciencia es que porque luego al final, claro, indagas un poco más, lees un poco más, rascas un poco más, te das cuenta que las cosas no son tan blancas Ni y mucho negras menos. como las solías aprender, ¿no? Ahí En sí, cole o sí, en sí, la sí. facul o en tal. Pero algo me hace pensar que igual que en ciencia, es en todo. En todo, en todo, en En todo, en todo. historia, es en tal que la historia que te cuentan es la historia reescrita a posteriori por los que les ha tocado reescribirla y tal. Y igual que tiendes a reconstruir un relato para que tenga sentido y para que tal, y el Real Madrid es un equipo con espíritu ganador y muy competitivo y que no se rinde nunca y tal, y que el Atleti es un equipo perdedor que tal, que tiene muy mala suerte o que psicológicamente le cuesta ganar o que lo que sea y tal, porque pasó lo que pasó. Quiero decir, pues de la misma manera, claro, contar la historia diciendo que, pues eso, ¿no? O sea, decir, Sí, sí, sí. Además maximizando lo es, malos que eran lo del, los rusos y los nazis, que lo eran, y pasando de puntillas por el hecho de que Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas sobre población civil, por ejemplo. A mí eso es una cosa que... Esto viene por otro what if, sí, que sí. una de otras de las notas que tenía, esto por hilar un poco con lo de los what ifs, es que quienes se podían poner moraos a hacer what ifs serían los historiadores. O sea, yo no he estudiado mucha historia y no conozco muchos detalles sobre la historia y no tal. Pero claro, pero puestos a generar fantasías o a contar historias alternativas o tal, los que se podían poner morados si quisieran serían los historiadores, que son los que conocen ciertos detalles de la historia que en principio fueron trascendentes para según qué cosas, según te las han contado, quiero decir, y cómo podrían haber cambiado si no. Entonces yo tenía apuntado por aquí lo de, ¿te suena una novela que se llama The Man in the High Castle? No, así dicho no. A ver, la han traducido raro en español, por si acaso en español Yo creo sí que me ni la sonaba. tradujeron. Yo creo que era Directamente. The Man in the High Castle. O bueno, si hicieran alguna versión en castellano, pues supongo que sería una traducción bastante literal, ¿no? del Hombre en el Castillo, yo qué sé. Bueno, el caso es que la idea, la historia que te cuentan es que la Segunda Guerra Mundial la gana el Eje, no la ganan los aliados. O sea,
Entonces, vale. lo que te Sí, cuenta esa sí es verdad, es cierto que esa es relativamente recurrente. el mundo está repartido pues entre los japoneses, los rusos y tal, ¿no? Y nada, pues los americanos han perdido y Estados Unidos está repartida entre japoneses y rusos y el mundo es una dictadura comunista, más o menos. Y hay como mucha represión y todas esas cosas, ¿no? Y creo que hay alguien enviando vídeos de la historia alternativa de qué habría pasado si hubieran ganado los aliados, ¿no? O sea, te está contando la historia real en una especie de universo paralelo, ¿no? Y toda la trama va alrededor de qué coño pasa aquí, qué es esto de que podíamos haber ganado, ¿sabes? O sea, el mundo sería mejor si hubiéramos ganado, ¿qué es esto, no? Bueno, pues ya te digo, o sea, esto es un poco también simbólico de que siempre ganan los buenos, o sea, o suelen ganar, nadie te va a contar, ¿sabes? La gente no te suele contar la historia diciendo, no sé, salió mal y perdieron estos, ¿sabes? No, tú reconstruyes a posteriori y todo lo que hacen estos mal lo vas a magnificar porque lo había, evidentemente, porque en una guerra o porque en un tal o porque en unas sociedades, en general, las sociedades hacemos cosas bien, hacemos cosas mal y tenemos nuestras miserias y tenemos nuestras virtudes. Pero claro, si se han tensionado tanto unas sociedades hasta el punto de enfrentarse en una guerra, pues claro, si luego ganas, ahí claro, lo que tienes que contar es que todas las atropellas que has hecho las has hecho porque los otros eran mucho peores que tú. Entonces, claro, o sea, la lucha entre malos y que hemos tenido la suerte de ganar los buenos, claro, tú tienes que, pero claro, bueno, al final pues es un poco lo mismo. ¿No? O sea, y que luego no todas las cosas se saben, es decir, no todo está escrito a cada momento de cada persona como mira, como dicen lo de no, el tratado de no sé qué, estaría en una habitación ahí 6 personas. Y lo que se habló en esa habitación lo saben esas 6 personas, y no era como ahora que hay periodistas y que hay tal, que meten... como Metallica, que siempre tiene un cámara en casi todas las cosas que hacen un cámara, no, ahí no había un cámara. Las razones por las que se hizo y las decisiones que se tomaron y por qué se tomaron y qué se buscaba y qué se quería, eso lo sabrán 4, ¿sabes? Eso no es la historia que nos cuenta. Lo que pasa es que tú intentas reinterpretar a posteriori, pues bajo el... Claro, en función de lo que ha pasado, ¿no? Pues das un relato, ¿no? de los hechos. Bueno, pues sí, ahí está todo eso. De lo del Atleti. De intentar ser, no sé cómo decirte, neutral, objetivo, de intentar centrarte en los hechos y no en las interpretaciones y todas esas cosas, pero es que es muy difícil. O sea, es muy difícil. Y luego el lector, poner lo que quiera poner, el lector, aunque esté incluso todo escrito, eso tiene que haber leído, él interpretará. O lo del Atleti que decías, tú si te pones a mirar, pobrecitos, mira las finales que ha jugado, es como, a lo mejor no debería haber estado por nivel en ninguna de esas finales. Exacto. Y está por encima de sus posibilidades. Claro. Es decir, con lo cual no es un perdedor. Si tuvo muy mala suerte de no ganarlas o tuvo muy buena suerte de llegar hasta ahí, eso, claro, eso hay que ir como muy al detalle y de eso no se acuerda nadie. O sea, es decir... pobre, eterno perdedor, es como eterno perdedor, es un jugón. No debe haber estado ahí ni una sola vez. Es decir, a lo mejor estuvo al 110%, o sea, pues consiguió meterse en una final y a priori no... Su victoria a lo mejor era los cuartos. Su final era los cuartos. Es como, y ganando ese partido, para él era la copa. De todo lo que ocurre a partir de después, evidentemente da mucha pena una vez que llegas a la final, lo que quieras. Por mucho que, por lo que hablábamos de la cinta de corredónica, tú puedes aspirar a bronce, pero y de repente si tienes la posibilidad del oro, obviamente el bronce te sabe a mierda, claro. De repente te olvidas si eres malo, o como el famoso, la Eurocopa esta Dinamarca-Alemania, que Dinamarca eran una serie de humanos daneses. Sí, que nadie contaba con ellos y de repente se ven en la final, ¿no? Es como, claro. Pero es que si pierdes la final te da pena. Está jodido, no hay que perder la final. Pero como, oye, pues que no deberías haber... A ver, que no, o sea, no que estaba ni clasificado, aquí. ¿eh? Claro. No estaba, fue porque hubo guerra en Yugoslavia no pudo jugar la Eurocopa y llamaron a Dinamarca. O sea, no estaba ni para jugar la fase final. Y es como que ya con haber llegado a cuartos te hubiera valido para el equipo que era. Pero no, es que lo que pasa es que luego a lo mejor si les preguntas a ellos, al equipo, a lo mejor se miraban unos a otros y decían, yo sinceramente veía que no había sido justo que no nos hubiéramos clasificado y yo nos veía posibilidades de llegar donde estábamos. O sea, llegamos exactamente donde teníamos que estar. Y bueno, pues te lo tienes que comentar. Si llegasteis ahí, a lo mejor los que nos equivocamos eran nosotros y no vosotros, ¿no? O sea, decir, pero claro, pero todo eso al final son diferentes posibles interpretaciones y es que no podemos estar los humanos supervisando todo lo que sucede en el mundo al detalle y todo tal, entonces al final te tienes que quedar
O sea, con el relato que quieras comprar o con lo escéptico que quieras ser tú de no creerte nada, ¿no? O con las ganas que tengas tú de hurgar, ¿no? O sea, Sí. y Exactamente. bueno, más cosas que tuviera aquí apuntadas por volver a... Sí, bueno, las ficciones de tal, hay varias, ¿no? Hay otro documental que se llama Estados Confederados de América, creo, Vale, que sí es, me suena pues ese eso, que concepto. gana que la guerra de secesión en lugar de ganan los confederados. Entonces, pues sigue habiendo segregación racial en Estados Unidos, pues cuando llegan a Lula la bandera que ponen es la confederada y no sé qué leches y tal. Es un falso documental de estos que llaman... pues si te interesa existe también, ¿no? Creo que se Vale. llama Sí, me Estados suena Confederados de que... América o algo así, y va de eso, De hecho, no va sé de si qué lo sé hubiera incluso, pasado, ¿eh? no sé si me suena incluso haberlo oído a vosotros comentarlo en algún otro momento y por Yo eso a lo me mejor a suena. micro cerrado te lo comenté algún otro día o algo así. Y bueno, pues más cosas, ¿no? Pues las cruzadas, si los cristianos hubieran perdido las cruzadas, si las hubieran ganado los árabes o las hubieran ganado más, ¿no? Si Darío hubiera pasado con los persas a Occidente, si lo hubiera hecho Atila, si lo hubiera hecho Gengis Khan, ¿no? Pues sí, pues todas esas cosas Sí. tan Además, famosas. y eso es lo que, cuanto más atrás se va uno, los problemas que decíamos antes, de falta de datos, Cualquier cosa, ¿sabes qué coño se sabe de aquella época? Nada, o sea, una puta Es mierda. que además yo he ido, claro, sí, Que es una flipas. cosa que a mí siempre me llamó la atención mi madre por su lucidez, porque esto me recuerda que una vez estamos viendo el típico documental de la 2 de dinosaurios y mi madre me decía, bien van a saber ellos cómo coño eran los dinosaurios de hace no sé cuántos millones de años. Y me acuerdo que le decía, hombre, mamá, que esto es ciencia, coño, que ha habido paleontólogos cogiendo los huesos y tal, y viendo tal. Y porque encuentren ahí unos huesos, van a saber si pastaban en no sé dónde, o cómo era el río, o quién cazaba, no sé qué. Dice, eso se lo inventan, no sé cuántos y tal. Yo estaba como medio indignado, como, hombre, mamá, ¿cómo puede ser tan escéptica, tan descreída? Esto es muy riguroso. Y luego con el tiempo empieza a leer artículos de, sí, bueno, en realidad esta visión que hemos dado de los dinosaurios en tanto tiempo, sí, nos la hemos inventado, igual no era así. Sí, Claro, igual sí, no, no, colores, igual tenían plumas, igual eran más bien como pájaros gigantes. Igual, sí, la verdad es que, o sea, igual eran de sangre caliente, porque de sangre fría no puede ser, entonces se movían más rápido. O igual, o sea, vamos, efectivamente. Sí. La Tanto, ciencia ¿no? popular da por hechas muchas cosas, es como el Big Bang y cosas así, es como los físicos en general, dices, esta es la interpretación así quedamos, pero se queda con, no, el Big Bang tal cual, así tal, es como, hombre, no, hoy la explicación y es como no se pone, si se pone a dar una explicación de cómo, te vuelves loco. No, lo que, Entonces, salva, lo que salva, por ejemplo, de cosas como el Big Bang y tal, es que son descripciones de grano muy grueso, no van muy al detalle. O sea, el Big Bang nunca han intentado como hacer una representación detallada de las interacciones de las es que cosas. ellos, dice, aquí se acaban las ecuaciones de Einstein. Así que nos No, da la claro, ahí nada, sensación de que es esto. ahí no puedes decir Pues, nada. pues el Big Bang. Y claro, para explicar así, digamos, a gente que no se va a poner a analizar según qué cosas, pues el Big Bang. Entonces, claro, igual los dinosaurios, igual. No vamos a empezar, no bueno, igual así, a dar una serie de datos de biología o de evolución que por la que podía ser, es como, mira, son así verdes y así y tiramillas. Que bueno, que evidentemente muy lejos se puede entender o imaginar uno a lo mejor que no estaría. Pero que a veces es como, mira, No, lo has hecho tú, clave para acá, no ahí, grueso, más o menos así. Y claro, la clave ahí es de intentar, claro, eso solo los expertos saben, solo los paleontólogos de verdad saben cuánto hay de representación y cuánto hay de evidencia empírica y cuánto tal. Entonces, claro, o sea, de cuánto margen tienes ahí de fantasear o de imaginar o de representar. Claro, porque cuando tú presentas un documental, eso el espectador no lo sabe. Entonces, claro, no sabe si el aspecto que está viendo ahí del velociraptor o del bicho que sea es súper fidedigno porque tienes evidencia suficiente como para reconstruirlo al detalle de la escamita por encima del ojo, o si realmente hay mucho de... Eso lo saben los paleontólogos. Los paleontólogos seguro que te pueden decir, sí, bueno, sí, vale, estos son licencias que nos permitimos porque con la información que tenemos, pues hacemos una representación un poco tal, ¿no? Pero claro, o sea, y con la historia, pues ya te digo, pues me temo que pasa igual, ¿no? Tres cuartos de lo mismo, claro. El relato de andar por casa que tenemos todos de ciertos hechos históricos o tal, o el que nos vemos en documentales de historia y tal y todo eso, pues no sé si, claro, no sé cómo de fiel esa realidad serán, por lo que te decía de maquillado está. Claro, pueden estar maquillados. Más cosas por intentar enlazar con What If, a ver si tengo algo que me quede. Bueno, sí,
yo creo que citaré solamente, pues ya he hablado de casi todo lo gordo. Sí, luego ya si quieres seguimos hablando de lo que se nos ocurra. Lo de que me di cuenta, analizando esto, de dos razonamientos lógicos que eran equivalentes y que nunca los había visto como equivalentes, que era la razón por la que te decía que me parecía pernicioso lo de intentar fantasear con qué habría pasado si en lugar de esto pasara lo otro y tal. Pues me di cuenta, me acordé de que hay un libro de Karl Popper que creo que se llama La miseria del historicismo, en que el tío lo que hace es desmontar el hecho de que se pueda tratar las ciencias sociales, la historia y la sociología, por ejemplo, como ciencias empíricas, como la física, como la biología y tal. Y el argumento que decía él era que claro, que el fin último de esa clase de ciencias, de la física, de la química, de la tal, era la predicción. Era, yo entiendo el sistema físico que estoy estudiando, el sistema químico que estoy estudiando, tal, si puedo hacer predicción respecto a su dinámica tal, y acierto, ¿no? Y luego veo que efectivamente puedo hacer cosas al respecto y puedo utilizarlas y tal. Y decía que eso no se puede hacer en general con la historia, porque claro, porque el futuro, o sea, cómo se desarrollarían los hechos futuros, no se podía derivar de un análisis de los hechos pasados y presentes, porque cualquier predicción afectaría al comportamiento futuro de la gente y entonces, pues a tomar por culo la predicción, cosa que no ocurre con los sistemas físicos y los sistemas químicos, ¿no? No sé qué tal he explicado esto, pero pues el tema es que si yo hago una predicción sobre un sistema físico o sobre un sistema químico, las moléculas del sistema químico no se van a combinar de forma distinta porque yo he dicho, esto se va a enlazar con esto, tal. Entonces la molécula no va a decir, pues como tú has dicho esto, ahora no me enlazo. Eso no ocurre. Entonces, es posible hacer una predicción fiable si tus deducciones teóricas son buenas o tus observaciones empíricas son buenas, puedes hacer una buena predicción. En cambio, en el caso de la historia, si tú analizas los hechos y dices, pues lo que va a pasar, yo creo que lo hablamos alguna vez, lo que va a pasar es que estas dos naciones van a terminar entrando en guerra. Claro, pero si esas dos naciones se enteran de que alguien ha hecho un análisis y llega a la conclusión de que van a entrar en guerra, a lo mejor los líderes dicen, hostia, pues no quiero entrar en guerra, hostia, pues yo tampoco, pues casi que vamos a hacer algo para evitar entrar en guerra. Y entonces tu predicción se iba a tomar por culo. Porque claro, tú habías predicho que iba a entrar en guerra. Que para predecir hace que actúes. Claro. Y eso, pues ya te digo, eso es extrapolable a cualquier cosa que implique comportamientos humanos y cosas por el estilo. Lo famoso, lo de la bolsa, lo de si iba a subir o si iba a bajar, tales acciones, en función de la información que tengas sobre el comportamiento futuro que crees que van a tener, actúas de una forma o de otra y entonces no se pueden hacer predicciones, ¿no? Y pues me di cuenta de que eso era equivalente a la famosa paradoja esta de los viajes en el tiempo al pasado y matar al abuelo y esas cosas, que es la misma razón lógica por la cual no puedes viajar al pasado y matar a tu abuelo, porque si no tú no nacerías, pues es la misma razón por la cual no puedes predecir el futuro. Porque claro, si predices el futuro y el futuro no mola, pues ya harás tú algo para evitar eso. Claro, si tú, en el futuro voy a morir si cojo este tren, pues no cojo el tren, ¿no? Que como pues no has predicho. Pues si tu predicción iba, ibas a coger un tren y vas a morir en accidente de tren por coger un tren y no vuelves a coger un tren en tu vida, pues claro, la predicción no se cumple, ¿no? Y sí, o sea, tiene que ver con what ifs en el sentido de hacer what ifs es como ejercicio de creación a lo mejor literario o lo que sea, mola, como ejercicio de análisis de qué ha pasado aquí, de qué tal, es bueno y tal, como herramienta de predicción o de tal, creo que es estéril, creo que es completamente estéril, o sea, es perniciosa. O sea, pensar o estas cosas que se dicen, conocer la historia para aprender de los errores y no repetirlos y tal. Creo que la capacidad es muy limitada. O sea, se puede estudiar la historia para entender el comportamiento humano, o sea, para entender cómo nos comportamos los humanos, qué cosas hacemos, si intentamos hacer qué cosas cómo salen y por qué salen como salen y tal. Ahora, eso de no repetir errores es que no creo que se puedan repetir. Es que se tendría que dar las mismas y no se van a dar. O sea, no se van a repetir. No se pueden dar. No se van a repetir. No se puede. De hecho, es decir, claro, que ya había existido antes, pero la primera vez no había existido antes, eso ya no hace que no sean las mismas cosas. Entonces no puede ser. Exacto, esto de decir, no podemos intentar esto porque esto se intentó antes y no salió. Ya, pero eso no es una garantía de que no vaya a salir ahora. Eso es una garantía simplemente de que entonces no se daban las circunstancias para que saliera y a lo mejor ahora sí. Que yo siempre pongo, claro, los ejemplos ahí se ven mucho más claros artísticamente, ¿no? O sea, Kafka y Van Gogh fueron dos artistas que se murieron inéditos prácticamente. O sea, y ahora son dos artistas, Van Gogh, uno de los pintores más célebres del mundo y más reconocidos y más tal, y Kafka, un escritor extraordinario, de hecho que ha influido muchísimo durante la literatura del siglo XX y todo esto, ¿no?
Y es como, ya, pero es que eran, o sea, durante su vida ya eran escritores, ya habían hecho, de hecho, toda su obra la hicieron, evidentemente, estando vivos, quiero decir, les importa un carajo. Y ahora, es como, entonces, ¿por qué no funcionó mientras estaban vivos? ¿Por qué no se hicieron célebres y ricos y famosos y tal? Y luego, después de muertos, un tiempo después, sí funcionó. Pues porque seguramente mientras estaban vivos no se daban las circunstancias para que la sociedad apreciara lo que estaban haciendo. Y luego, después de muertos, pues por lo que sea, sí se dieron las circunstancias y funcionaron. Entonces, como, no escribas como Kafka, que se murió y no consiguió, y no consiguió que le publicaran una mierda, ni lo reconocieran. No pintes como Van Gogh porque es que no vas a vender un cuadro en tu puta vida. Como, pues mira, o sea, pues es el mismos cuadros, mismos libros, mismos relatos, mismo todo, petándolo o muriendo inéditos. Entonces, claro, o sea, decir, no, o sea, en las mismas circunstancias, eso de como esto no ha funcionado, no va a funcionar, mentira. O sea, igual funciona. O sea, no se pueden, aunque quieras, no podrías repetir los mismos errores. Es más, y aunque te fijaras en lo del pasado, creyeras, mira, he sacado este aprendizaje vamos a hacerlo ahora para que no tal, venga, y fuera bien, no podéis decir, no, es porque precisamente ese aprendizaje es lo que aplica, es como no lo sabes. O sea, exactamente. Sí, puede ser que sí o que no lo vas a saber. Puede serlo, puede no serlo, pero claro, eso de que no lo sabes, no lo puedes saber. Es decir, yo creo que no. Si vuelves a intentar como me ha venido bien esto de analizar la historia para aplicarla y que funcione, voy a intentarlo hacer. No tienes ninguna garantía de que la segunda vaya a salir. Claro, o sea, es como. Y es más, puedes hacerlo 10 veces que te salga bien y seguir sin saber si realmente es porque te estás fijando en la historia de no sé qué y aplicándola o porque lo que estás aplicando casualmente está funcionando. Sí, es como lo del otro famoso ejemplo, lo de la gestión de la pandemia, que en la primera ola Alemania parece que lo hizo de puta madre porque hizo exactamente lo que tenía que hacer y la gestionó súper bien y no le subieron mucho los casos y tal. Y en cambio, Italia y España pues, se dieron una hostia del copón, Inglaterra también. Y luego, en cambio, ves la segunda ola y fue infinitamente peor en Alemania que en España. Y como. Sí, de hecho, si la primera lo hicieron, sabían exactamente lo que tenían que hacer, lo hicieron de puta madre, la controlaron de puta madre, pues coño, por la segunda como mínimo igual o mejor, ¿no? Pues no, pues la segunda se lió pardísima y en España menos. Pues entonces. Sí, de hecho la pandemia está llena de ejemplos de esto. Vamos, que fue potra. O sea, que no creo que Alemania quisiera que muriera más gente la segunda vez. Entonces. O quieres siempre o no quieres nunca, ¿no? Que no pasó algo por el medio, pero sí, tal cual. O sea, diré. Tal cual. Pero claro, o sea, en la primera ola, pues el relato que se contó fue ese, fue que Alemania la había gestionado muy bien y otros países la habían gestionado mucho peor. Como no, Alemania por lo que fuera, no sé qué pasaría, pues le salieron mejor las cosas o tuvo mejor suerte, pero si Alemania lo hubiera gestionado bien la primera, Alemania hubiera gestionado bien la segunda y habría ido igual de bien. Y fue como el orto. Entonces. Es lo que has dicho tú al principio de la trama de causalidades. Es absolutamente una madeja absolutamente imposible de desliar, por así decir. Entonces, en muchos casos, es en la historia la que más. Por supuesto que es todo, abarca todo, pues la que más. Así que sí. Sí, y en la vida en general, o sea, por eso ya te digo, los aprendizajes de la vida, los tal. ¿Te has dejado algo? ¿Querías contar algo? Yo como lo hice así en plan poniendo, y pocos, porque ya te digo, me vacié completamente poniendo el tema, en lo que a este tema se refiere. Pues no te creas que se me han ocurrido muchas cosas. Me apunté aquí varios que puedan proceder por hacer la gracia. Venga. Para los de balonmano, que sabrán por qué, ¿y si hubiéramos ganado aquel partido de maravillas? El lanzamiento final a las nubes. ¿No? Son cosas que tienes como en tu vida. Vale, bien, porque tengo yo una también existencial mía que la saco luego. Vale, o sea, ganar el partido de maravillas. O sea, ¿qué marcó? No he hecho el ejercicio, de hecho no he hecho el ejercicio porque además no me acuerdo bien si era de Copa, era de Liga ni me acuerdo exactamente, pero es una cosa que siempre. Tampoco creo que colectivamente para cambiar la vida. Se os había quedado ahí como una cosa emblemática de ese partido. Fue crítico por alguna razón, ¿no? Porque representaba algo. Ahí no jugábamos algo, pero no me acuerdo exactamente, es que hace 1000 de aquello. Y no me acuerdo exactamente si era, me suena lo de Copa, pero vamos, el caso es que era el tipo que tenemos el supermercado y con la bronca final que nos cayó y tal y cual, y digo, mira, lo voy a comentar. Tampoco te digo, no he hecho de las cosas que aquí he puesto, solo he hecho el ejercicio, pero sabiendo de que era estéril, era como te lo puse de ejemplo para explicar de lo que me refería con lo de What Ifs en general, así de la vida, que era de si Freddie Mercury no hubiera muerto. Igual, por hacer una tontería rápida, es como casi no vale para nada.
diría sí que en lo musical, obviamente, casi mejor porque, en mi opinión, Casi Queen, los mejor que se discos... muriera o que no muriera. En lo musical que muriera, porque en mi opinión iba para abajo. O sea, El cariz que estaba tomando Queen, ¿no? según mis gustos, era como cada vez peor. Y el hecho de él estar mal, en mi opinión, por cómo es el último disco, tiene un aura que es, en mi opinión, o sea, que se nota la enfermedad, por así decir, ¿no? Que el drama en el grupo, pero en mi opinión ayudó mucho a la composición, y así cerraron con un disco muy bueno. Y decía, bueno, vamos a eso más bon, que es la última el disco y tal, y demás, porque eso tenía pinta de declive musical hasta ya separarse de chicos, estamos agotados musicalmente de no haciendo nada. Y eso permitió además que Brian May sacara su primer disco, que es muy bueno. Entonces, para decir, es la única que he hecho el ejercicio. Luego he apuntado también, por ejemplo, si en nuestro caso, ya hablo de ti, de mí, bueno, no me acuerdo exactamente si mis padres ni los tuyos habían valorado algún otro colegio. Imagínate, no si irás íbamos bien, al Caldeiro, o un al Caldeiro y otro al sí. al instituto este que hay Sí, al al de lado. Avenida de los Toreros, o sí, o sea, cualquier cosa, sí, o bueno, Como mi primo fue el Beatriz estaríamos Galindo y lo aquí, tenía relativamente cerca de casa, pues me podían haber exactamente. mandado a mí al Ramiro o al Beatriz Galindo, perfectamente, sí, sí. Y no estaríamos grabando a lo mejor o fácil Sí, esto no se estaría esto. grabando. Vamos, esto ha sido puesto pues, de tontadas así. En lo histórico, así, no sé igual, no sé cómo de apócrifas esta historia. En lo de Chernóbil se dice que consiguieron convencer a tres tíos. No sé si lo sabían o les convencieron con... El caso es que se sumergieron en la piscina aquella para... Tenían que vaciarla y no sé qué, y era claro que el que se metiera Iban ahí a moría. morir. Mm. Que no sabía si o le estimaron o No, tal. El no, caso estimaron, es, creo que sabían que iban a morir. me Sí, suena a mí eso. Entonces, como, ¿y si no hubieran encontrado a tres valientes sí, si hubieran dicho la de ese gente, yo paso porte? de meterme ahí porque voy a morir, ¿no? O sea, decir, Pues flipa, sí, sí. Además, no queda mucho, hasta donde sé, no queda mucho tiempo de, bueno, vale, pues nada, otra temporadita que esperamos, en plan no, de era, o sea, decir, carácter de digamos, urgencia. digamos que actuaron, al final se dieron cuenta del nivel de cagada que tenían y era, aquí va a morir muchísima gente, muchísima, muchísima, muchísima. Era, Sí, sí, si sí. hacéis esto, muere muchísima menos. Quiero decir, y pues se ve que dijeron, venga, vale, Sí, pues... sí, sí, a ver, sí. Tenían el día de Pero oro, vamos, eso se mamaron. una vez más, seguramente esa conversación que tuvieran con esa gente la saben ellos. O sea, y si les pusieron una pistola en la sien o si dijeron ellos, bueno, venga, pues si es lo que hay, vamos para adelante, no lo sabemos. O sea, si cuánto de héroes fueron y cuánto de inconscientes, no No, lo no, sabemos. no, exactamente. O cuánto de obligados, digamos, Exactamente. No, cuánto de inconscientes, cuánto de obligados, cuánto de... Le dijeron, no pasa nada, meteos que no pasa nada. Quitaros el tapón, que si esto, ahí no hay nada. Sí, Claro, sí, eso no, evidentemente sabe. no hay La forma versión, de saber. evidentemente Sí, está bien. la versión que yo estudié, que me tocó estudiar, era que lo sabían. Era Claro, que. esa Y más la como, que vamos, a decir, para un probabilidades de documental es la sobrevivir que si hacéis mola. esto, bajísimas. A medio o largo plazo, prácticamente ninguna. Pero es que las consecuencias de no hacerlo, tal, ¿no? Entonces, vale, pues bueno. O sea, Sí, 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 sí. Tal cual. Además, pero para un bueno, documental pudo queda ser lo que te digo, mejor, también pudo mejor que ser. eran conscientes. También puede ser, métete ahí y saca eso, ¿no? Que decir, elige Claro, vivir un puede mes ser. o elige vivir 30 segundos, ¿no? O también pudo ser, va, métete que no pasa nada. Vamos a pillar a los tres más tontos que no saben de qué va esto. Y, ¿sabes? Claro, o sea, Sí, no sí, sé. sí, sí. Sí, 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 sí. Y luego tengo aquí Y. otras dos tontadas mías, Venga. y una también relacionada con balonmano, es como, yo me acuerdo en Corazonistas, ahí estaba Javi Solo de portero, y todavía, te hablo hace mil, evidentemente, y todavía paraba con gafas, yo era jugador. Y si no recuerdo yo mal, le tiraron y le debieron romper las gafas, con lo cual no pudo seguir y alguien se tuvo que poner de portero. Perdona que te Y dije, interrumpa. pues venga, lo pongo yo, sí, Paraba con gafas. sí. Hostias. O sea, decir, no era muy mala idea tener tener de portero a un tío que lleva gafas. O sea, así con el tiempo, esto debe ser como lo de, ostras, antes íbamos Sí, sin sin cinturón de cinturón de seguridad, seguridad ¿no? atrás. Tal, ¿no? Y me imagino, yo no es que en ese momento era, bueno, pues así, a decir, pues, hombre, lo Sí, lógico es sí, que no le bueno, pues el den, mundo era así, o ¿no? si le O dan, le sea, han el dado. portero tenía gafas, ¿no? Encima el de balonmano. Sí, sí. Y efectivamente, y un día le dieron, no sé si lo oye Javi esto, pues que me corrija si cuento mal la historia. El caso es que tiraron y le rompieron las gafas, no pudo seguir jugando,
Se tenía que poner alguien, dije, me pongo yo. Ya, en lugar de jugador de campo. Lo dijo pues, el entrenador, yo, venga, pues ponte tú. Y el caso no se me dio mal, y entonces, como solo había ese portero, y además hay que reconocer que yo era malo de jugador, pues era como, pues ahí me quedé. Entonces era como, ¿y si no le hubieran dado un pelotazo en las gafas a Javi en ese partido? Yo tenía un what O if si con lo hubieran eso, dado y no se lo hubieran roto. Yo tenía un what if con el equipo de balonmano y es, o sea, el Barbas entró, creo que fue en primero de GB o en segundo de GB, a clase y dijo, tenemos un equipo de balonmano, apuntarse es completamente voluntario, no tiene coste, no tal, los que queráis, pues os lo decís a vuestros padres, lo que sea o tal, y os pasáis y os apuntáis y tal, y podéis empezar a entrenar a partir de no sé qué día y tal y cual y no sé qué. Es decir, y entonces empezamos todos a mirarnos entre nosotros. ¿Te me has congelado o sigues ahí? Estoy aquí. Estás aquí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues empezó la gente como a mirarse en clase y tal, y bueno, pues os ibais a apuntar todos, y dije, pues yo también. Y se me olvidó decírselo, como yo era un empanado de la hostia, no como ahora, se me olvidó decírselo a mi madre por la tarde. Se me olvidó por completo. Y luego, creo que ya la semana siguiente ya estabais entrenando, ya estabais bajando ahí a entrenar o tal, y de repente yo lo vi y dije, anda, coño, se me olvidó decírselo a mi madre y tal, y no estoy apuntado y no sé qué. Y dije, ahora ya que están estos tal, ahora va a ser una movida, ahora no sé qué, pues ya no digo nada. Pero realmente, o sea, en el momento en que entró el Barbas, como que me medio convenció. O sea, cuando llegó el Barbas y dijo eso y tal, y vi que os apuntabais bastantes y tal, dije, joder, yo también, claro, va Borja, va tal, va no sé qué, sí, yo me apunto y tal. Y se me piró. Y ya como empezasteis los demás y yo todavía no había empezado, o sea, era como, claro, es que ahora voy a empezar un poco por detrás y no sé qué, va, paso. Y, o sea, que podía haber sido miembro del equipo de balonmano. O sea, Sí. De hecho, fue por una tontería. O sea, no fue por, no quiero hacer balonmano, no me gusta la idea, no tal, no, si fue simplemente que mi naturaleza que se me piró y no hice lo que había que hacer. No, avísame tal, eso no ocurrió y en el olvido. Pues Sí. ahora que lo dices, porque esto a veces cuando lo comento con Paco, nos suena que dijeron que había o balonmano, o baloncesto o atletismo. Y luego llegamos ahí el sábado por la mañana y no era atletismo, sino que era balonmano. Nos quiere sonar. Y no sabemos si era lo típico de. Yo tengo la imagen del Barbas entrando en clase un momento y diciéndolo. Tenemos un equipo de balonmano, el que quiera apuntarse es completamente voluntario, no cuesta dinero, no tal, no sé qué. Así que si estáis interesados. Además, como me quedé con la copla del atletismo, de hecho, mi intención era apuntar. Puede ser que fuera deportes en general y que fuera que pues los interesados en practicar algún deporte. Efectivamente. Y luego, no sé si tengo aquí otra. Vale, esta es otra respecto a Miseria, el grupo. En Miseria éramos 3 guitarristas y 0 baterías. A mí me hacía gracia la batería y, por supuesto, a Miguel le tocaba muy bien porque venía tocando la guitarra de hace tiempo, y a Borja no se le daba mal, aunque llevaba poco. Y a mí era como, tampoco venía especialmente, bueno, le había dedicado 2 minutos, pero no venía especialmente, y la batería me hacía gracia, como dije, pues venga, me pongo a llevar a la batería. Pero otra vez igual, imagínate, porque de hecho con los grupos con los que he compartido con Miguel, él siempre ha sido bajista. Entonces como, ¿y si hubiera sido él bajista también en Miseria? Y ¿qué decir? ¿Me hubiera quedado guitarrista? ¿Hubiera tocado una de la batería? No se sabe. Sí. Pero no he hecho el ejercicio, nada, pues lo estirara como, bueno, WhatsApp. No, pero ahí está el what if. Sí, claro. O sea, WhatsApp, what if. y efectivamente. Y poco más tengo. Hay cosas en la vida que luego resulta ser que son muy trascendentes y se toman por tontas, porque en ese momento no lo reconoces como un hecho trascendente. Ya te digo, yo siempre digo, y al revés, en mi caso yo siempre cuando pienso en un hecho como muy trascendente para mi vida, que me marcó, que tal, que no sé qué, no, inconscientemente pues fue claramente, bueno, tú lo recuerdas porque lo sabéis todos, que fue después de selectividad a la hora de pedir carrera, yo quería hacer filosofía y mis padres me dijeron que ni de coña. Y ahí fue como, hostia, o sea, para mí fue un momento súper traumático, pues yo hasta ese momento mis padres siempre me habían más o menos apoyado en las decisiones que tomaba y en tal y en no sé qué, y de repente se cerraron como en banda y era como que yo no estaba preparado para eso y tal. Entonces, claro, pero pasa una cosa muy curiosa respecto a eso, que yo doy por hecho que por lo que sea, es como un hecho muy trascendente en mi vida, que marcó mucho mi vida, porque tal, porque no sé qué. Y luego, pasado el tiempo... Vaya usted a saber, claro. Creo, tengo muchas dudas de cuánto de bueno y cuánto de malo hubo en eso. Porque, por ejemplo,
la gente tiende a pensar que realmente, claro, como consecuencia de eso, pues yo le guardo mucho rencor a mis padres porque no me apoyaron y porque no sé qué y porque no tal. Y entonces, claro, la relación con mis padres es distinta desde entonces. Y es verdad que la relación con mis padres es distinta desde entonces, pero realmente a quien guardo rencor es a mí mismo porque yo siempre pienso que no tuve el valor de enfrentarme a ellos. O sea, porque yo en aquel momento tenía como cierta convicción, o sea, evidentemente no toda la del mundo, porque tampoco, o sea, no tengo experiencia de la vida ni tengo nada, pero tenía cierta convicción de que no me interesaba para nada hacer una ingeniería, o me interesaba muy poco, no había nada que me sedujera, que me tirara mucho, y en cambio sí había muchas cosas que me seducían de estudiar filosofía. O sea, por pura, como digamos, intuición o sensaciones o tal, era como, noto un impulso muy claro a esto y no noto ningún impulso a esto otro. Entonces es como, joder, si voy a estar varios años de mi vida ahí estudiando y tal, no sé cuántos, pues lo lógico es, aunque luego saldrán las cosas como salgan, pero por lo menos a lo que en principio te tira, ¿no? Y lo que sí me he dado cuenta es que como consecuencia de eso, a partir de ese momento, tengo como muy asociado, o sea, fue la inflexión en la cual a partir de ese momento me empecé a enfrentar mucho a mis padres. O sea, yo había sido un adolescente poco problemático. O sea, al final se supone que la rebeldía te viene en la adolescencia, que empiezas a hacer cosas, a desobedecer o a enfrentarte a tus padres o a cuestionar su autoridad y tal. Y a mí eso no me pasó en general. Yo era un chaval bastante dócil y tal, pues tampoco daba mucho por el culo a mis padres, ni había mucho enfrentamiento y tal. Y a partir de aquello, o sea, sí recuerdo que, y es una cosa que me acompaña el resto de mi vida hasta hoy, o sea, que es como que perdí el miedo a enfrentarme a mis padres porque dejé de confiar en que su criterio fuera el bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque hasta ese momento era como, os lo dicen mis padres, seguramente, o sea, yo me equivoqué, ellos tengan razón y tal, y no sé cuántos. Y aquel día me pareció tan obvio que no sabían de qué coño estaban hablando. O sea, claro, que me estaban diciendo cosas sin saber, que a partir de ese momento fue como, su criterio no es mejor que el mío. Entonces, pero ellos te siguen viendo como su hijo. Entonces, claro, ellos nunca han hecho el ejercicio de decir, bueno, o sea, y sí que es verdad que a partir de ese momento siempre me he enfrentado a ellos. O sea, que eso a lo mejor, que nunca lo he valorado como algo positivo, creo que pudo serlo. O sea, porque creo que me ayudó a tomar conciencia y luego porque cierta liberación mental tuya. Si eres capaz de enfrentarte a tus padres, eres capaz de enfrentarte prácticamente a cualquier cosa. O sea, no sé si me explico, porque al final, ¿cuáles son las consecuencias Entonces, claro, pues por ejemplo, cuando dejé este curro de profe y de tal y todo esto, o sea, yo recuerdo que durante mucho tiempo me estaba costando mucho enfrentarme a mis jefes, a mis supervisores, a tal, de decir, esto no está funcionando, esto no está saliendo como yo quiero, o sea, esto aquí esto no es lo que yo esperaba, esto va mal, ¿sabes? O sea, pues si hubieras, o sea, yo que tengo mucha tendencia a callarme, o sea, que tengo aversión al conflicto, que tengo tal, si no hubiera sido en su día capaz de hacer ese ejercicio tan duro para mí, de decir, es que tengo que enfrentarme a mis padres, por mucho que valore la armonía y el tal y todo esto, porque esto es una cagada, pues fue lo que también me dio fuerzas luego para decírselo a mis supervisores y tal, que fue muy difícil. O sea, que para mí fue un momento muy difícil también en mi vida, lo de tener que decirle a tus jefes y a tal, esto no funciona. O sea, esto no funciona. Además, no era una cosa que la digas en un minuto y ya está. O sea, que es que tuve que darle vueltas al tema varias veces durante varias sesiones y varios tal, de decir, esto no está funcionando, esto no está saliendo bien, esto no tal, esto por aquí no va a ninguna parte, una y otra vez, y, ¿sabes? Y con presiones de que hiciera cosas que no quería, y de que hiciera cosas como no quería y de tal. O sea, decir, todo eso, es decir, a ver, no ha sido una experiencia positiva, digamos, pero tampoco puedes decir, si empiezas a hacer balance, no es obvio cuánto de positivo y cuánto de negativo hay. Exactamente, no es nada obvio. Entonces, es tan poco obvio como imposible de saber. O sea, se puede intentar dilucidar y tal. Y solo hacer el ejercicio ese que has hecho, ya está guay. De pasar por todo eso, más allá de conseguir un dato 73% bueno, como más allá de eso, el ejercicio así, digamos, de introspección en sí mismo está guay. Sí. Pero pretender, claro, saber... De hecho, creo que es la parte válida, porque si lo haces sesgado, o sea, si te convences a priori de que es un error, vas a tender a fijarte en las consecuencias negativas que trajo eso y a obviar las positivas. Correcto. O viceversa, o si algo crees que es un acierto, o sea, lo mismo, ¿no? Que ha salido varias veces este hecho en la conversación y lo he puesto aquí como ejemplos de, pues eso, por ejemplo, decisiones tipo, venir a Londres o no venir a Londres. Si tú crees que es un error, vas a tender a resaltar lo negativo de haberlo hecho y vas a tener a obviar lo positivo. Si tú crees que ha sido un acierto
por lo que sea, está convencido que tal, te vas a agarrar a las cosas positivas y te vas, y he puesto cosas tipo, pues eso, empezar a hacer CrossFit, empezar a hacer boxeo, empezar a tal. Empezar a hacer CrossFit, empezar a hacer boxeo. Como es una decisión que por lo que sea la tomé yo y creía que era positivo, que era buena y tal, tiendo a valorar todo lo positivo que ha tenido, todas las consecuencias positivas que ha tenido, y tiendo a obviar, o sea, muchas cosas que a lo mejor no han sido buenas. O sea, de todo el tiempo que me ha quitado, que podría estar haciendo otras cosas, todo el tal, o sea, joder, cuántas cosas podía haber hecho si no le hubiera dedicado tantas horas al CrossFit. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero no, pero yo estoy súper contento, ¿sabes? Yo estoy súper feliz con el CrossFit porque, pues Claro, por supuesto. porque creo que, Además, porque tengo el bias este de que esa ha sido una buena decisión, entonces todo lo que venga con él es bueno. Y como no valoras lo de, o sea, y como eso ya tengo 20.000 cosas. sí. Y Así la es que, inversa es como, ¿y qué de mal hubiera tenido que dar en Madrid? Porque también alguna exacto. Exacto. O sea, decir eso, o sea, es tan ambivalente, por ejemplo, la decisión de haberme venido aquí. O sea, según el día, si creo que ha sido una cagada, claro, si es que fíjate, y es que qué desastre lo de todo está mal, sí, licencia, ya y es que todo. no sé cuántos, y mis amigos allí, mi familia allí, toda una mierda y todo tal. El día que por lo que sea estoy más positivo y tal, como, joder, claro, ahora que cómodo estoy en inglés y me puedo desenvolver en un entorno en inglés, y ahora si quisiera irme a Estados Unidos, a Australia o a donde fuera, tal, cualquier persona que parlante, estaría súper cómodo, tengo mucha más flexibilidad con mi vida, tengo tal, o sea, es decir, es como que empiezas a valorar cosas muy distintas, ¿sabes? O sea, es decir, y es muy ambivalente realmente la decisión, es muy ambivalente, Sí. porque tiene cosas positivas y negativas, o sea, es así. Sí. Bueno, pues... Efectivamente, pues, y Pues no ha tengo sido más. bastante Bueno, al largo. final, sí, hora y pico. No es pico. Sí, de hecho, digo, a ver, porque con las 4 cosas que tengo yo, verás. Y bueno, pero bien. Pues nada, vamos a Más hacer de una sobra. cosa. Le damos al parar aquí. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de lo que Chao. estéis viendo. Chao, chao.